La mañanera de Ángel Sabatina, correspondiente a hoy sábado 5 de agosto del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted hoy, daré algunas opiniones sobre lo que sucedió ayer en el INE. El boletín 228 del Instituto Nacional Electoral habla del dictamen de la Comisión de Prerrogativas mediante el cual propone otorgar registro a dos nuevos partidos políticos. Registro político condicionado, como usted sabe, en la primera elección federal en la que participen solos, sin alianza alguna, deben obtener al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la elección federal, es decir, la de diputados federales. Esta es la resolución de la comisión que analizó todos los documentos, todos los elementos que entregaron las 7 asociaciones políticas nacionales que tenían la intención de formar un partido, y de los 7 solamente 2 de esas asociaciones fueron autorizadas para obtener el registro, como dije, de partido político, registro condicionado. Muy bien. No sé, la verdad, que haya decidido el Consejo General, pero en principio pienso que esto se da como un hecho. En el boletín 228 viene ahí de manera clara el desglose de las razones por las cuales las 5 asociaciones políticas nacionales que no obtuvieron el registro, muy claramente detalladas. Ahí está, quien esté interesado puede entrar a la página del INE y hay ahí una parte donde se habla de este boletín, el 228. ¿Quiénes son esas 2 organizaciones que obtuvieron el registro? Vamos a dejar de lado, haré una pequeña mención de los otros 5. Causó sorpresa, incluso yo fui de los sorprendidos al enterarme que la petición o el proyecto encabezado por el yerno de la maestra Elba Ester Gordillo Morales, el licenciado Fernando González, bajo el nombre de Redes Nacionales Progresistas, déjeme ver si es correcto, Redes Sociales Progresistas, no obtuvieron el registro. Y hay el criterio, dice, dejaron de cumplir con el número mínimo de asambleas requeridas al aplicar los criterios y también el criterio 4. Eso me sorprendió sobremanera, teniendo tantos recursos y presencia en el sector magisterial. También el proyecto apoyado por el senador suplente Pedro Aces, un viejo dirigente laboral, dirigente obrero, de toda la vida, participante en la CTM, y luego dio el chaquetazo mediante el conocido vuelo en el trapecio y apareció en Morena, y tampoco obtuvo el registro político condicionado. También el esfuerzo de el PANAL, el nuevo PANAL, con elementos del CENTE, tampoco, ya serían 3. Luego está el de el señor Manuel Espino, que tampoco obtuvo el registro, y el de César Augusto Santiago, que tampoco. De tal manera, pues, que solamente fueron 2 las organizaciones que pasaron esta primera prueba. Hay que aclarar que tienen la posibilidad de recurrir esta decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sus facultades está revisar esto, el fallo, y en un determinado momento ratificarlo o rectificarlo. Habrá que ver si las 5
organizaciones a las que les fue negado el registro acuden al tribunal o aceptan el fallo de la Comisión de Prerrogativas y que con toda seguridad el Consejo General del INE habría aprobado. Una de las dos organizaciones fue el Partido Encuentro Social Reloaded. Recuerde usted que en la elección del año 2018, hace 2 años, no obtuvo el umbral del 3% de los votos, por lo tanto, perdió su registro. Este es un caso raro en una organización como esta, ligada a grupos cristianos, a las iglesias cristianas en este país, muy cercana su dirigencia al que era secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong, y aún así no alcanzaron el 3% y perdieron el registro. Hoy van en la segunda vuelta del velocímetro y en una jugada, vamos a decir, práctica, el Partido Encuentro Social, cuyas siglas eran PES, mantienen esas siglas mediante el subterfugio de intentar con el nombre de Partido Encuentro Solidario. Muy bien. Aquí hay que aclarar alguna cuestión histórica. En este país hay 2 intentos que son bien conocidos para todo aquel que haya revisado, así fuere de manera superficial, la historia de México, que son las guerras de Reforma y la Guerra Cristera ya en el siglo XX. Estos 2 conflictos, donde la alta jerarquía de la Iglesia Católica participó de manera destacada, dejaron miles de muertos y una división profunda en la sociedad mexicana. Los intentos de la jerarquía católica por involucrarse en cuestiones del gobierno civil ha causado muchas muertes y mucho daño al desarrollo político del país. Hoy, este esfuerzo nuevo o repetido del Partido Encuentro Social es peligroso por ese intento abierto de mezclar lo religioso con la actividad política abierta. Usted debe recordar que el 1 de julio del año 2018, por la noche, la celebración que tuvo lugar por parte del Partido Encuentro Social, recibiendo a su candidato, formaban parte de la coalición Juntos Haremos Historia, López, fue de hecho un acto religioso, citas bíblicas, etcétera, lo cual mezcla cosas que no deberían mezclarse. Posteriormente, ya habiendo perdido el registro y mediante su desempeño en Cámara de Diputados, un número interesante de diputados del grupo del Partido Encuentro Social, hacían planteamientos o presentaban iniciativas de un fuerte contenido religioso. Esa intención de intentar, valga la redundancia, de que los otros adopten la visión moral de algunos participantes en iglesias cristianas o en la Iglesia Católica, es preocupante porque, repito, introduce en la vida política del país un elemento que excluye, un elemento de intolerancia. El presidente de la República es muy afecto, muy inclinado a este tipo de cosas. Recientemente el INE le bajó un spot donde hacía mención abierta de un planteamiento del Papa Francisco, lo cual no es conveniente para la vida política del país. Incluso en la Constitución está planteado que somos un país laico, donde la laicidad no es condena o exclusión de alguna denominación religiosa, sino que todas deben participar en libertad, mas no en la actividad política. De tal manera, pues, que esta segunda vuelta del Partido Encuentro Social, ahora bajo el nombre de Encuentro Solidario, no augura tiempos
tranquilos, vamos a decir. Las posiciones excluyentes, intolerantes, son bien conocidas de este grupo y creo que seguirán con ellas. Vamos a ver qué dice el elector el 6 de junio del año próximo, si otra vez le niega el 3% de los votos y pierde otra vez su registro. Y el otro grupo, la otra organización que obtuvo su registro es México Libre, un esfuerzo encabezado por la señora Margarita Zavala y apoyada abiertamente y solidariamente por su señor esposo, el presidente Calderón. De los dos, para mí no hay duda, el que aportará un aire fresco, una bocanada de aire fresco a la vida política del país es, sin duda, México Libre. Un partido en México que basa su oferta en la libertad individual es algo que debe ser bienvenido. Pero inmediatamente brota la envidia, la cobardía y la frustración de personajes como el señor Ackerman o el señor Epigmenio Ibarra, este último planteando el narcopartido y tonterías así. La verdad es que deberíamos adoptar una posición más tolerante, más incluyente. Si en el caso del doctor Ackerman, que es doblemente doctor, y el señor Ibarra no comulgan con los planteamientos de México Libre, no voten por ellos. Pero eso de el señor Ibarra decir, ¿y dónde estará García Luna? ¿Será el asesor o consejero? Alguna tontería de ese estilo. Cuando al ingeniero García Luna en Estados Unidos ni siquiera comienza el juicio. Está en la etapa, el juez así lo señaló, donde le plantea a la fiscalía 6 meses o una cosa así, para que presente elementos probatorios de sus afirmaciones. Pero el juicio como tal no comienza y ya el señor Ibarra habla de un narcopartido. Ese tipo de actitudes y de expresiones poco contribuyen a airear la vida política del país. Pienso, pues, que un partido que toma como centro la libertad individual es algo que debe ser recibido con gusto. El otro elemento que vale la pena señalar en el caso de México Libre es que no tiene compromisos, porque además de ser un partido nuevo, enarbola algo que en México no es muy común, la libertad individual. Los otros partidos, si usted los revisa, están agarrados de la greña. Si va usted al PRI, tenemos el caso en Sonora, donde se habla de una alianza de la actual gobernadora, la Claudia, con el licenciado Beltrones, que se oponen a Alito, el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que apoya a Ernesto el Borrego Gándara. Y así. Y los demás partidos en el PAN es una cosa también, no de batalla campal, pero casi, que si Anaya, que si no, que si esto. Y al partido que vaya, vea usted el espectáculo que brindó Morena en días pasados, en ese enfrentamiento con el Partido del Trabajo, etc. De ahí, pues, que la llegada de un partido como Morena, donde no se ve fisura alguna entre sus militantes o entre los simpatizantes abiertos a la fecha, espero pues que haya resultados positivos. Termino diciéndole lo siguiente. Una de las encuestas de las cuales me refirió un buen amigo que se dedica a esa actividad, al análisis de encuestas y a la elaboración de las mismas, me decía que se registra una intención de voto en estas fechas para México Libre de alrededor del 10%. De ser así, pues estaríamos ante de mantenerse de aquí al 6 de junio del año próximo un porcentaje de este orden o un poco más. México Libre podría tener una bancada interesante de 30 y tantos o 40 y tantos diputados, lo cual sería algo positivo porque, repito, partidos que basen su oferta política a los ciudadanos alrededor de la libertad individual deben de ser bienvenidos. Condeno, en lo que pudiere yo condenar, esas actitudes ad hominem de decir es que Calderón y Calderón. Señores, tan sencillo como esto. ¿No les gusta México Libre? No voten por él. Voten por el que gusten, pues.
pero dejen que el ciudadano se manifieste abiertamente a favor de uno u otro partido, de una u otra oferta electoral. Gracias pues, y lo espero mañana en la Dominical, donde trataremos un tema que sin duda alguna le va a interesar. Gracias y hasta mañana.